Lo que oyen, tal cual como lo han escuchado. El gobierno ahora se ha dado cuenta de que hay mucha gente en España que, pese a ser clase media, pese a todas las virtudes que nos llevan vendiendo durante los últimos 6 años, no tienen ni para poder pagarse el transporte, ya sea este público o privado. Si ustedes hacen memoria, recordarán cómo todos los miembros del gobierno se han felicitado porque ha subido muchísimo el salario mínimo desde que ellos gobiernan, el salario mínimo interprofesional. Tanto ha subido que María Jesús Montero, nuestra ministra de Hacienda, presumía en sede parlamentaria de que en España aquel que cobra el salario mínimo interprofesional ya automáticamente es clase media. El salario mínimo interprofesional subía a medida, además, de que pues podíamos acceder cada vez a más servicios. Esto es lo que nos ha vendido el gobierno. El gobierno ha vendido que tenemos acceso a más servicios, que la clase media española ya es todo aquel que cobra el salario mínimo interprofesional, y el problema es que esta última iniciativa, la que vamos a comentar hoy, lo que hace básicamente es reconocer que esa clase media de la que tan orgulloso se siente el gobierno, y que lamentablemente es cierto. Dirán ustedes, pero ¿cómo el que cobra el salario mínimo se puede considerar clase media? Pues porque el rico se considera aquel que cobra más de 60.000 euros. Y eso es una realidad en España. El salario modal, el salario más extendido en nuestro país, está en el entorno del salario mínimo interprofesional. El salario medio está por encima de los 30.000 euros, pero el modal, como se suele decir, el más normal, el más común, el más repetido, el que más se repite en la estadística, es el salario mínimo interprofesional. Son poco más de 18.000 euros anuales. Ese es el salario que más se cobra en España. Y el gobierno nos dice que ese salario mínimo interprofesional es fantástico, ha permitido que cada vez más gente tenga más recursos y por lo tanto pueda consumir más, y que por lo tanto es fantástico que esté ahí. Claro, por el camino lo que ha hecho el gobierno subiendo tantísimo el salario mínimo interprofesional ha sido elevar los costes de contratación en España. De modo y manera que el efecto que no se ve de este tipo de medidas es que cada vez hay más empresas que pueden contratar a menos gente, incluso empresas que podrían crecer que no van a crecer, incluso empresas que podrían venir a producir en España y que no van a venir. ¿Por qué? Pues porque les pones como se suele decir, un ticket de entrada muy alto. Oiga usted, es una empresa que tiene mucho futuro, que tiene mucho potencial, pero para crecer necesita contratar a gente, pero por el momento en el que está en su compañía no puede contratar a gente porque entonces tendría que cerrar, tendría que quebrar. No puede usted encontrar una alternativa, llegar a un acuerdo con una persona para que haga un trabajo por un determinado salario y unas determinadas condiciones. No se puede, porque el mercado laboral en España es muy rígido y han subido tantísimo el salario mínimo interprofesional que han quebrado el mercado de trabajo en este sentido. Han elevado tanto los costes que es muy difícil contratar. Ahora, eso sí, el gobierno se jacta de que lo que ha conseguido es que cada vez más gente viva mejor gracias a ese salario mínimo interprofesional. ¿Y qué es vivir mejor? Bueno, pues lo que hace ahora el gobierno es reconocer que hay mucha de esa gente que cobra ese salario mínimo interprofesional que sufre de pobreza de transporte. No son capaces de pagarse los desplazamientos habituales y básicos al colegio, al trabajo, al hospital, al centro de salud, ni de manera pública ni de manera privada. ¿Y qué hace el gobierno? Detecta esta ineficiencia y entonces lo que ha propuesto es crear un grupo de trabajo en el que no solamente esté concernido el Ministerio de Transportes, crear un grupo de trabajo en el que esté concernido el Ministerio de Transportes y otros 11 ministerios, comandado por un director general, un secretario de Estado, concretamente por el secretario general de Movilidad Sostenible, el señor Álvarez Fernández Heredia, y que contará con representantes de Represidencia del Gobierno y, como les digo, de otros 11 ministerios. Lo que se está planteando, para que ustedes nos entiendan, es un mastodonte burocrático que tiene como fin ¿el qué? Facilitar el fin de la pobreza de transporte. Es decir, a todas luces crear una estructura en la que se terminen dando algunas ciertas ayudas a determinada gente que no se puede pagar ni el transporte público ni el privado. Y en paralelo, ¿qué está haciendo el gobierno? Porque dirán ustedes, hombre, pues
Si lo que tenemos es que cada vez menos gente puede acceder al transporte público o privado, por mucho que el presidente del gobierno haya hablado de más transporte público y menos Lamborghinis, bueno, pues ¿habrá quitado el IVA de los coches? No. El IVA de los coches se mantiene. ¿Habrá quitado el impuesto de circulación? No, tampoco se ha quitado el impuesto de circulación. ¿Habrá reducido todos los costes impositivos que operan sobre los hidrocarburos para poder llenar el tanque del coche de gasolina de gasoil? Que cada vez que lo hacemos aproximadamente la mitad, algo menos de la mitad de lo que estamos pagando por llenar el tanque del coche de gasolina son impuestos. ¿Los reducirán? En absoluto. Al contrario, ¿qué está haciendo el gobierno? Lo que está es planificando, diseñando una nueva subida de impuestos, en este caso al diésel. ¿Y quiénes son los que tienen más coches diésel en España? ¿Quién es el usuario medio del coche diésel en España? Bueno, pues una parte de la población, en su mayoría, que tiene menos recursos. Esa parte de la población que para el gobierno es clase media. Es decir, la cosa del gobierno es sencilla. Resulta que suben el salario mínimo a todo el mundo. A todo el mundo le fríen en impuestos. No han deflactado la tarifa del IRPF. Han subido ahora los impuestos que bajaron un poquito durante la escalada de precios de la inflación para que la cesta de la compra fuera un poco menos gravosa. Ahora los han vuelto a subir. Es decir, no tenemos ningún tipo de alivio fiscal. Y cuando nos damos cuenta de que se ha penalizado al coche de combustión, se ha dicho que no se tienen que comprar coches de combustión, se ha dicho que lo que se tiene que comprar son coches eléctricos, se ha cerrado el centro de las grandes ciudades a los coches de combustión para que se utilicen los coches eléctricos. Después de hacer todo esto, nos dice que esa clase media que usted ha conseguido resulta que no se puede pagar ni un coche ni el transporte público y que por lo tanto, por ende, lo que hay que hacer es crear un nuevo estamento gubernamental para que solucione este problema, por supuesto alimentado con los impuestos de todos y mientras de paso poniendo en marcha el impuesto del diésel. Este galimatías es el que nos está planteando el gobierno. Lo que oyen. Esto es lo que nos está planteando el gobierno. Vamos a analizar este problema en profundidad con nuestros expertos en el día de hoy, con la ayuda de Rubén Folguera, pero antes déjenme que les repase qué otras noticias nos trae hoy Libre Mercado.